Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental, el cual es del derecho civil, las obligaciones. Como es de conocimiento, las obligaciones son el vínculo jurídico entre el acreedor y un deudor, y en virtud de la cual el deudor queda pues que debe pagar al acreedor hacer o no hacer alguna cosa, y el acreedor tiene el derecho de exigir el cumplimiento. En el Código Civil del Ecuador, en los artículos 1486 en adelante, nos brinda toda una estructura completa de las obligaciones, desde sus clasificaciones inicial, pasando por sus diferentes modalidades, hasta los efectos de su cumplimiento de las normas de extinción. Para lo cual vamos a ir abordando estos temas paso por paso. Y al final quiero que tengan en claro no solo la teoría, sino también cómo esto explica en la práctica. Obligaciones civiles y naturales. El Código Civil establece una distinción básica. Las obligaciones civiles es aquella que confiere al acreedor acciones para exigir su cumplimiento judicialmente. Por ejemplo, yo presto $500 a una persona mayor de edad y plenamente capaz. Si no me paga, puedo demandar en los tribunales para obligarle a su cumplimiento. Obligaciones meramente naturales. No concede acción judicial, pero si el deudor cumple voluntariamente, lo pagado no puede ser reclamado de vuelta. Por ejemplo, si yo debo $10,000 y ya pasó la prescripción, el acreedor no puede demandarme, pero si yo voluntariamente pago, ese pago es válido, pero si me arrepiento no puedo pedir lo que me devuelvan. Ahora vamos con una pregunta. ¿Qué ocurre si un menor adulto de 17 años firma una deuda? No puede ser exigida en juicio, pero si paga, ese pago es válido. Allí estamos enfrente de una obligación natural. La importancia práctica. La obligación natural mantiene la fuerza moral de los compromisos, aunque no tenga obligación jurídica. Obligaciones condicionales y modales. Esto se encuentra en el artículo 1489 en adelante. Una condición es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de una obligación. Tenemos la condición suspensiva. Las obligaciones solo existen si se cumple la condición. Por ejemplo, te vendo mi carro si apruebas el semestre. Mientras no apruebes, no existe obligación de venta. Condición resolutoria. Las obligaciones existen desde que el principio, pero si ocurre el hecho futuro se extingue. Por ejemplo, te arriendo mi departamento mientras vivas en Quito. Si te mudas se extingue el contrato. El código es claro. Las condiciones imposibles, allí imposibles se tienen como no opuestas. Por ejemplo, te dono una finca si robas un banco. Esto es nulo. También tenemos las obligaciones modales, que no son propiamente condiciones, sino cargas anexas a un acto jurídico. Por ejemplo, te dono $10,000 con la carga de que pagues la educación de tu hermano. Obligaciones a plazos. A diferencia de la condición, el plazo es un hecho futuro, pero cierto. Tarde o temprano llegará. Por ejemplo, te pagaré el 30 de diciembre. Ese día necesariamente va a llegar. Regla general. El deudor tiene derecho a esperar el plazo, pero el acreedor no puede exigir antes. Excepción. El acreedor sí puede exigir anticipadamente si el deudor cae en insolvencia o si hay riesgo de que se fugue o gaste el dinero. Pregunta. ¿Qué pasaría si el deudor quiere pagar antes del plazo? Puede hacerlo, pero el acreedor no está obligado a recibir antes si el plazo fue establecido en su favor. Obligaciones alternativas y facultativas. Aquí la diferencia es fina pero muy importante. Obligaciones alternativas. Si deben varias cosas, pero basta con entregar una de ellas, el ejemplo. Por ejemplo, te daré mi moto o mi bicicleta. El deudor puede elegir cualquiera. Obligaciones facultativas. Solo se debe una cosa, pero el deudor puede liberarse entregando otra.
te debo mi moto, pero puedo sustituirla por mi bicicleta. Reflexionemos. ¿Qué ocurre si en la facultativa se pierde la cosa principal, la moto? El deudor queda liberado porque solo está obligado a esa. Solidaridad y divisibilidad. La solidaridad. Cuando hay varios deudores solidarios, el acreedor puede exigir el total de la deuda a cualquiera de ellos. Por ejemplo, 3 personas se comprometen a pagar $30,000, el acreedor puede reclamar los 30,000 a uno solo. Luego, entre ellos existe el derecho de repetición. Divisibilidad e indivisible. Una obligación divisible es aquella que puede cumplirse por partes, dinero, por ejemplo. Una obligación indivisible debe cumplirse en su totalidad, entrega de un caballo específico o pintar una obra. Relevancias prácticas. Si varios deudores incumplen una obligación indivisible, el acreedor puede exigir la totalidad de cualquiera y si puede cumplirse. Tenemos las cláusulas penales. Las cláusulas penales es un mecanismo de garantías. Consiste en pactar una pena a pagar en caso de incumplimiento o mora. Por ejemplo, en un contrato de obra, si no entregas la construcción dentro de los 90 días, pagarás $100 diarios de multa. La Corte Nacional de Justicia del Ecuador ha señalado que la cláusula penal debe ser proporcional, no abusiva y nunca debe superar el doble del valor de la obligación principal. Las funciones: presionar al cumplimiento, fijar anticipadamente una indemnización. Ahora hablemos sobre los efectos y la responsabilidad. Principio central. Los contratos son la ley para las partes. Esto significa que el juez no inventa derechos ni obligaciones, simplemente hace cumplir lo pactado. El deudor responde por dolo, culpa grave o leve, según la naturaleza del contrato. En contratos gratuitos, el deudor responde con más rigor. En contratos onerosos, la responsabilidad se mide de forma más equilibrada. Por ejemplo, si presto gratuitamente mi carro, el comodatario debe cuidar el vehículo con toda diligencia, como si fuera suyo. Interpretaciones de los contratos. Cuando las cláusulas son dudosas, los códigos establecen reglas de interpretación. Lo esencial es la intención de las partes, no solo la letra. Las dudas se resuelven a favor del deudor. Las cláusulas deben interpretarse en conjunto, no de manera aislada. La jurisprudencia ecuatoriana ha recalcado que la interpretación contractual debe ser integral y de buena fe, considerando las costumbres y las prácticas del sector. Extinción de las obligaciones y pagos. Una obligación puede extinguirse por diversos modos. Aquí tenemos algunas de ellas. Tenemos por pago, por novación, por compensación, condonación, prescripción, pérdida de la cosa, resolución del contrato. El pago efectivo es el modo más común y debe reunir ciertos requisitos. Debe hacerse al acreedor legítimo o a su representante en el lugar convenido. Con la cosa debida, no con otra cosa distinta, salvo que el acreedor lo consienta. Por ejemplo, si debo un caballo blanco, no puedo entregar uno negro sin acuerdo del acreedor. En conclusión, hemos visto el Código Civil entre los artículos 1486 al 1611, el cual regula las obligaciones integrales de las obligaciones, desde su naturaleza, tanto civiles como naturales. Tenemos pasando por sus modalidades, condiciones, plazos, solidaridad y divisibilidad. Muchas gracias.